Debate ha generado el proyecto que busca reformar el sistema de nombramiento de jueces en nuestro país, el cual busca modernizar y transparentar también el proceso de selección de magistrados, garantizando así la independencia judicial. Para profundizar en este y otros temas también nos acompaña la jueza Mariela Hernández, presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial. ¿Cómo está, magistrada? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, partamos por este proyecto de ley. ¿Va en la línea correcta? ¿Es suficiente? ¿Cuál es el balance que realizan ustedes? Lamentablemente, el diagnóstico que tiene la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados no es esa línea. Para nosotros el proyecto no es suficiente. Como asociación llevamos años trabajando para los efectos de tener un gobierno judicial, una gobernanza judicial. Y esperábamos con muchas ansias este proyecto. Sin embargo, no es lo que esperábamos como asociación. Incluso eran tantas, digamos, las expectativas que se tenía porque veníamos de dos procesos fallidos, por lo cual pensamos que de alguna forma se había entendido cuál era la postura que se tenía, no tan solo respecto de lo que es la Asociación de Magistrados, sino que también respecto de los académicos. Y en ese sentido, lamentablemente, este modelo que pretende, que se está discutiendo hoy día en la Cámara de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados, va por la misma línea de lo que hoy tenemos, por lo que replica el modelo. ¿Pero qué es lo que le parece a usted? Claro, que replica el modelo, pero igual acá se está hablando de un punto nuevo, que es un órgano autónomo finalmente que escoge a los diferentes jueces, a los magistrados, y que eso permitiría, que es lo que uno buscaría o apelaría, la independencia, que es finalmente las grandes polémicas que se llevaron durante el año pasado. Eso, ¿qué es lo que no gusta o molesta o incomoda de ese punto, por ejemplo? Ese punto particular, que es el más relevante de todos, es que finalmente no es un consejo de nombramiento, es un consejo de selección. Este consejo, esta comisión, comité, como usted quiera llamarlo, finalmente el nombre no es determinante, lo determinante es la función. Lo que hace es fijar un listado de personas para que posteriormente el presidente de la República los designe. Y si es para los jueces de la Corte Suprema, quien en definitiva designa tanto el presidente de la República con posterioridad a aprobación del Senado. Si usted me pregunta cuál es la diferencia de hoy, es que únicamente se le quita esta facultad a las Cortes de Apelaciones y Corte Suprema, pero mantiene en lo que es el ámbito político la designación de los jueces y las juezas de todos los niveles, de primera instancia, de Cortes de Apelaciones y de Corte Suprema. Por tanto, yo le pregunto siempre a quienes tengo este tipo de conversaciones, ¿cuál es el cambio que en definitiva se anuncia? Sacamos de las Cortes, creamos este consejo de selección, porque así lo hemos llamado como asociación, pero ¿qué pasa respecto del Ejecutivo y en este caso el Senado? Mantiene lo mismo que el día de hoy tiene nuestra Constitución. Bueno, que de hecho incluso cuando estaba sobre la idea de que no estuviera incorporado el Senado, había molestia por parte de algunos de los parlamentarios. Lo que pasa es que es súper complejo cambiar un modelo que lleva años y que de alguna forma se pensaba que funcionaba. Lamentablemente, la experiencia nos ha demostrado el día de hoy que no funciona el sistema, no funciona el modelo. ¿Y el proyecto para ustedes? ¿Debieran ser los mismos magistrados quienes escogen quiénes pertenecen? ¿O cómo funcionaría el ideal para ustedes? Para nosotros el ideal siempre ha sido, bueno, hemos transitado en 3 etapas en nuestros ya, yo creo que 20, 30 años estudiando lo que es el modelo de gobernanza judicial. Primero hablamos de un único consejo que estuviera a cargo de todas las facultades, porque aquí lo importante es separar las facultades administrativas de las jurisdiccionales. Los jueces nos debemos dedicar a la ley. Con este consejo, Consejo de la Magistratura, Consejo de Justicia, distintos nombres que tienen especial en Europa, en definitiva siempre se ha señalado que tiene que tener una composición mayoritaria de jueces, pero no única. También nosotros creemos que por estos contrapesos tiene que existir la intervención de los demás poderes del Estado. Eso es lo que queremos dejar sumamente claro. No es que nosotros, los jueces y las juezas, queramos nombrarnos, no, aquí se requiere que formemos todos parte de este consejo, que los 3 poderes del Estado, incluso en la sociedad civil, como por ejemplo el mundo académico, también esté. En ese sentido, cuando nosotros escuchamos este consejo de nombramiento, creímos que en su momento iba a ser el encargado de nombrar, no de designar. Ya, pero por eso, ¿quién debería integrar una propuesta mixta en donde ustedes propongan nombres y luego sea el mismo, como se mantiene hoy día, el Senado, el presidente y el Senado? No, en ese sentido queremos ser claros y categóricos. Ya.
tiene que salir del Ejecutivo y también en este caso del Senado la designación de los jueces. En la etapa posterior, lo que tiene que hacer el Consejo de Nombramiento es nombrar. Quienes integran este Consejo de Nombramientos, nosotros creemos que tiene que ser mayoritariamente jueces, pero también estar integrado por los demás poderes del Estado. Designación de una persona por la Cámara de Diputados y Diputadas, del Senado, el mundo también académico, pero que ellos estén a cargo del nombramiento para que no se politice finalmente la designación de los jueces. Porque hoy el principal problema es que está politizado. Y si usted replica esto, si replica este modelo, vamos a seguir tal cual como estamos hasta ahora. Ya, y en esa misma línea, por ejemplo, yo la contradigo. Si incluir al sistema, al sistema que tenemos actualmente, que mantiene a los parlamentarios, al Senado, ¿eso no pondría nuevamente en riesgo lo que hoy día tanto se debate, que es el conflicto de interés? Es que eso es lo que hemos estado diciendo. Si se mantiene... Pero es que usted habla de un sistema mixto. Claro, pero un sistema mixto en la comisión, en el Consejo de Nombramiento. Ya. Pero nosotros decimos, no es una designación como un miembro nato, que usted lo designa, como se dice, a dedo, sino que tiene que ser una persona que cumpla un cierto estándar y que pase los procesos de selección y que esta persona que va a designar al Senado, que va a designar a la Cámara de Diputados, tenga los requisitos, tenga la facultad, o sea, las aptitudes para formar parte de algo tan importante como es la designación de los jueces y juezas, que finalmente es lo que nos va a garantizar la independencia tanto interna como externa. ¿Y esas aptitudes, a su juicio, cuál debieran ser? Porque, por ejemplo, en una de las oportunidades también se abordaba de que solo hubiesen trabajado dentro del sistema judicial, que, por ejemplo, no sean abogados privados, etcétera. Lo que pasa es que en ese sentido, a ver, nosotros creemos que las capacidades tienen que estar dadas no solamente respecto del ámbito judicial, sino que también lo que en definitiva es la parte externa de la independencia externa, que ellos tengan conocimiento también de las dinámicas que se generan en torno a lo que es el Poder Judicial propiamente tal. Porque nosotros vamos a conocer, los jueces, cómo funcionamos internamente. Por eso es importante esta presencia mayoritaria, que además no lo decimos nosotros, son las recomendaciones de los organismos internacionales como el Consejo Consultivo Europeo, la misma Comisión de Venecia que estuvo recientemente visitándonos. Pero el mundo, digamos, los representantes de los demás poderes del Estado tienen que tener las capacidades para también poder, desde su experticia, desde su experiencia, poder aportar en lo que es la designación de los jueces. Y en un año que este organismo se vio tan golpeado, ¿cuánto se valoró o importó, se tomó en cuenta la voz de ustedes para la creación de este proyecto? No mucho. Lamentablemente nosotros, como le dije al principio, esperábamos con muchas ansias este proyecto, pero no fuimos partícipes de la elaboración propiamente tal. No tuvimos mesas de trabajo, que era lo que nosotros esperábamos. En ese sentido, si usted está trabajando en algo tan importante que es la reforma constitucional al Poder Judicial, nosotros como Asociación de Magistradas y Magistrados esperábamos a lo menos que ser invitados a participar en conversatorios, en mesas técnicas, porque de alguna forma, si usted se fija a lo largo de nuestra historia, la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados es quien más ha trabajado en el sistema de Poder Judicial en sí como gobierno judicial. Vamos a cambiar de tema, pero también vinculado obviamente a los jueces, pero en este caso la seguridad, que claramente está puesta ahí sobre la mesa, sobre todo cuando ya en el país se ha instalado el crimen organizado, crímenes también, bandas internacionales. ¿Están en peligro los jueces en el país y las juezas? La respuesta es no, pero es un no todavía, con un complemento. No todavía. Hasta ahora las instituciones y en los casos puntuales que hemos tenido se ha reaccionado en la forma que nosotros como jueces y juezas esperábamos. Tanto es así que el día de hoy en la Corte Suprema existe una comisión de seguridad que fue instada por nosotros. Nosotros como jueces y juezas, como Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, llevamos años trabajando en lo que es seguridad de los jueces. Y es en ese contexto que en el año 2023, previa a la jornada de reflexión que tiene cada año la Corte Suprema, nos invitaron a exponer al Tribunal Pleno y en ese contexto nosotros dimos cuenta de la importancia que se tenía ya de tener en definitiva mecanismos, herramientas para proteger a los jueces.
justamente porque ha cambiado el tema de la criminalidad. Pero incluso esto viene de antes. Nosotros desde el 2017 ya venimos conversando respecto de la seguridad en cuanto a la infraestructura de los tribunales. Hay tribunales que no cumplen el estándar mínimo de seguridad. Luego vino la situación de octubre del año 2019, donde nos vimos directamente afectados. Hay tribunales que fueron incendiados. Todavía tenemos la situación del Tribunal de Letras de Colina, que se quemó, que lo quemaron, y está trabajando ese tribunal en unas dependencias de la municipalidad. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué ha pasado entre el 2019 y el 2025? ¿Dónde está la prioridad? Y es por eso que hemos instado justamente a la Corte Suprema y hemos tenido una buena recepción. Nosotros como Asociación de Magistradas y Magistrados tenemos una comisión de seguridad y hemos elaborado un protocolo, prácticas de seguridad, que ya se lo hemos presentado a la Corte Suprema para que, en definitiva, que son los que tienen en su poder las facultades, tienen las facultades de poder decidir, porque esto no es una labor solamente de la Corte Suprema, sino que también de los otros poderes del Estado. La protección de los jueces le corresponde a los 3 poderes del Estado. Ya, pero esa decisión ha tardado y acá se lo pregunto porque usted dice no estamos en peligro y le agrega el todavía, lo que obviamente pone en alerta, en alarma la situación que viven ustedes. ¿Se ha avanzado con la misma rapidez, por ejemplo, que está avanzando las organizaciones criminales en nuestro país? Lo que pasa es que en ese sentido es más complejo ver qué tanto o con qué rapidez ha avanzado las organizaciones criminales, porque ya estamos viendo las consecuencias de esto. Entonces, lo que nosotros como asociación hemos solicitado es anticiparse a escenarios que han ocurrido en Latinoamérica. Y estamos a tiempo. De hecho, con esta Comisión de Seguridad, donde se han contratado expertos en seguridad, hay un ministro de la Corte Suprema que está a cargo, con quien nos reunimos constantemente. Creemos que es la vía correcta justamente para prevenir cualquier tipo de amenazas reales hacia los jueces. Ya, pero ya se había conocido, por ejemplo, un plan que ya se estaba organizando incluso dentro de la cárcel por el Tren de Aragua. A ese plan ya se le está haciendo frente para también, por ejemplo, similares que aparezcan en el futuro. Por eso es importante el trabajo de los 3 poderes del Estado, porque nosotros como Poder Judicial no tenemos las herramientas para dictar leyes, no tenemos recursos para invertir en esto. ¿A qué le corresponde? Al gobierno y al Ejecutivo. Nosotros podemos entregar todos los insumos y es lo que hemos hecho durante ya estos últimos 3 años e incluso posterior a octubre del 2019. La situación es que tenemos que tener a lo menos una mesa intersectorial que hasta el día de hoy no se ha constituido para los efectos de trabajar para la prevención. No debemos desconocer que hay jueces que han sido amenazados, que hay tribunales donde se han, desbaratado algún tipo de atentados que han querido realizar, pero estimamos que de alguna forma se ha manejado en la forma adecuada. Sin perjuicio, creemos que el día de hoy es el momento de tomar decisiones que van a asegurar en un futuro que los jueces podamos actuar con absoluta independencia. ¿Qué falta? Porque podríamos decir que son inéditos estas amenazas que han recibido o hay años anteriores en donde también se venían viendo, pero de distinta forma o de distinto tamaño en cuanto a las amenazas que se habían recibido. Lo que pasa es que las amenazas que teníamos con anterioridad eran en distintas circunstancias. Teníamos sobre todo imputados que llegaban con algún tipo de situación que en definitiva generaban algún conflicto al interior de la sala de audiencia. Lo que hemos tenido siempre es las peleas constantes entre los familiares, que eso también es algo sumamente grave, porque hemos visto incluso peleas con elementos cortopuntantes afuera de las salas de audiencia. Entonces, en definitiva, claro que siempre hemos tenido circunstancias y situaciones que han puesto de alguna forma, no es en peligro, pero en riesgo a todos quienes trabajamos en los tribunales. Pero era algo más bien mínimo, un determinado estilo de imputados. Hoy en día hemos visto que esto ha evolucionado, hay amenazas que se están investigando y esto es importante porque quien investiga es el Ministerio Público. Sí. Son ellos los que además están llamados a dar protección, en este caso, a quienes son víctimas de algún delito, que en este caso serían amenazas. Pero también el Ministerio Público tiene que tener las herramientas que finalmente todo se traduce en recursos. Y hoy día, cuando nos hemos visto todos afectados a una rebaja presupuestaria, incluso el Poder Judicial de más de 17.000 millones de pesos,
En definitiva, son señales que nosotros decimos, bueno, ¿qué tan importante es para los demás poderes del Estado lo que estamos viviendo en tribunales? Y esta inseguridad, por ejemplo, ¿ha llevado, y acá le pido a usted que me lo confirme, a tener una baja en el personal judicial que existe hoy día? No. Es que no es una inseguridad. Ya. O sea, los jueces nos sentimos seguros. Ya. Cuando han ocurrido situaciones que ponen en riesgo esta seguridad, se ha actuado inmediatamente. Nosotros Ahora, tenemos... eso igual significa que hoy día creo que hay 17 jueces que están con resguardo policial. Bueno, esa es una información que maneja el Ministerio Público y nosotros no queremos involucrarnos en esta labor que realiza justamente el ente persecutor para no entrabar la gestión que le corresponde por mandato constitucional. Pero lo cierto es que cada vez que nosotros tenemos conocimiento de que algún juez o jueza ha sido amenazado o se ha visto vulnerada su seguridad, se reacciona de manera inmediata por parte de la Asociación de Magistrados y además tenemos el contacto directo con la Corte Suprema y con el encargado de seguridad. Y si no hay baja en el número de funcionarios del sistema judicial, ¿por qué existe tanto atochamiento en las causas, por ejemplo? Esa es una excelente pregunta. Pregunta que lamentablemente también es compleja de responder. ¿Por qué? Justamente por estas rebajas presupuestarias. Aquí faltan jueces. Y quiero ser clara y categórica. Faltan jueces. Y no faltan jueces hace un año, ni dos. Incluso después de la pandemia. Antes de la pandemia, el sistema judicial, a mí no me gusta decirlo, pero ya hay que transparentar las cosas como son. Ya se encuentra en crisis. Materias laborales, materias de familia, ellos incluso, como les decía, antes de la pandemia ya estaban en crisis. ¿Por qué? Porque la dotación de jueces y juezas y por consiguiente de funcionarios no es suficiente. Entonces, ¿quiénes son los llamados a crear más jueces? Los llamados a crear más tribunales es el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo. Por cierto, con los insumos que le entregue el Poder Judicial. Pero si hoy vemos un retraso en la tramitación de las causas, yo le puedo decir de manera categórica que es por la falta de jueces y juezas. Y de esto el gobierno, me imagino, está al tanto. Han podido tener reuniones con el ministro de Justicia. ¿Qué dice al respecto, considerando que este atochamiento no es menor? Yo no sé cuál es el plazo de retraso que vienen existiendo en cuanto a estas diferentes causas. Le puedo poner un ejemplo. Los tribunales laborales de Santiago, tribunales de Valparaíso, tienen por lo menos 8 meses para una audiencia de juicio oral, a lo menos. Y en ese sentido nosotros lo hemos dicho, también se lo hemos dicho a la Corte Suprema. La Corte Suprema ha instado por justamente hablar con el Ejecutivo y ampliar la dotación, pero cuando los recursos son escasos, que es lo que hemos visto lamentablemente en la ley de presupuesto del año pasado, es un poco complejo, en definitiva, tener una respuesta positiva a esto. El año 2023 se presentó un proyecto para fortalecer los tribunales de familia. Ya llevamos casi 2 años. ¿Y no choca con el llamado que hace, por ejemplo, el Ejecutivo, que dice caiga quien caiga, vamos a buscarlos a todos, vamos a perseguirlos? Pero finalmente, y acá lo llevamos a un caso muy claro, hace poquito hablábamos con el fiscal que está a cargo de la investigación de los 3 carabineros terriblemente asesinados en el sur del país. Dice, está todo listo para poder hacer el juicio, pero él cree que, pese a que ya va a presentar la medida a los tribunales, recién podríamos hablar de diciembre, enero, cuando podríamos iniciar este juicio en contra de estos 3 imputados, en contra de estos varios imputados. A ver, aquí yo creo que tenemos que ir separando un poco. Respecto de lo que es una investigación, le corresponde al Ministerio Público. Claro. Y los tiempos de la investigación los maneja el Ministerio Público. Sí. ¿Cuándo intervienen los tribunales, especialmente el juez de garantía? Cuando el Ministerio Público formaliza, porque desde ese momento se cuenta un plazo de 2 años para que exista esta investigación. Y después de esos 2 años, nosotros los jueces podemos de alguna forma adoptar medidas para avanzar en la investigación. Es un plazo máximo de 2 años. Estas causas son causas complejas que el Ministerio Público investiga de manera desjudicializada, y cuando ya tienen la mayor cantidad de antecedentes, tienen ubicados a quienes han sido los que en ese minuto son imputados, solicitan órdenes de detención. Es difícil en este tipo de ilícitos encontrar detenidos en lo que nosotros llamamos, o detener a personas en situaciones de flagrancia, que eso agiliza más las causas. Claro, pero en el periodo, lo que hablaba el fiscal, que pese a que él ya está listo para iniciar este juicio ya final, él cree que recién se va a poder tomar ya con los magistrados en diciembre, enero. Es decir, bueno, igual hay un tiempo de espera.
¿Qué es lo que finalmente choca, lo que yo le preguntaba con nosotros, la ciudadanía, cuando decimos van a perseguirlos, van a buscarlos, pero finalmente a la hora de enjuiciar a las personas, el tiempo, usted hablaba de 8 meses, solo en un caso en específico, por ejemplo? Claro, lo que pasa es que el ejemplo que yo puse era respecto a las causas laborales, claro, también las causas de familia. Pero respecto a las causas penales, nos estamos encontrando con una situación que no estaba previsto. ¿Y cuál era esta situación? La realidad de los años 90, cuando empiezan a estudiar el cambio más importante que ha tenido la judicatura penal, las realidades eran distintas. El tipo de ilícitos que se cometían eran completamente diferentes. Hoy día tenemos investigaciones que duran años. Y además después viene todo lo que es la etapa de la acusación, de preparar el juicio para posteriormente enjuiciar. Esa causa lo más probable que dure 8 meses, 9 meses. Entonces tiene usted que tener a lo menos 4 jueces fuera del conocimiento de las demás causas. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, un tribunal con 7 jueces y le saca 3, ya le está quitando a ese tribunal una sala para poder enfrentar las demás causas que siguen llegando. Tenemos las situaciones de juicios que han durado y que están vigentes más de 2 años. El sistema en esa oportunidad no estaba previsto para eso. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahora? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Ejecutivo y el Poder Legislativo? Ver cómo le entregamos al Poder Judicial las herramientas, sobre todo económicas, el aumento de dotación, la creación de tribunales, que es lo relevante para que la ciudadanía sienta que aquí no hay impunidad. ¿Y eso el Ejecutivo lo está haciendo? Esperemos que sí. Por lo menos ahora se presentó el proyecto, bueno, ahora el 2023, el proyecto de fortalecimiento de tribunales de familia, que creemos que no es suficiente. Se está estudiando la presentación del proyecto de los tribunales laborales, que también creemos que no va a ser suficiente. Y se está fortaleciendo al Ministerio Público, pero nosotros no hemos visto ningún artículo que al momento de fortalecer el Ministerio Público también se fortalezca la judicatura penal. Entonces, finalmente, los jueces, las juezas, somos los que tenemos que enfrentar carencias, en este caso, importantes, porque en definitiva lo que ocurre es que las causas se retrasan. Pero se retrasan no es porque el juez no la tome porque no quiera, sino que porque no tenemos la capacidad suficiente, porque, insisto, faltan jueces y juezas, faltan funcionarios. Sin eso va a quizás seguir esa sensación de que la justicia está tardando. Sí, deuda pendiente sin duda con el sistema judicial que se tiene en este momento. Estamos con la jueza Mariela Hernández, muchas gracias también por su tiempo, presidenta también de la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial. Muchas gracias por la invitación, que tengan una excelente jornada. Igualmente.